Hola, hoy hablaremos sobre algunas teorías de la comunicación. Pon mucha atención. Erving Goffman y sus aportaciones a las teorías de la comunicación y la información, 1922-1982. Goffman nunca quiso permanecer a un movimiento, grupo o escuela, puesto que por él los individuos existimos por sí mismos. Él está en contra de que las personas tengan etiquetas sociales y así buscando interpretar cómo las personas se comportan en la sociedad individualmente, basándose en la dramaturgia social con la finalidad de mostrar que la vida es un teatro y analizando cómo se presenta el individuo tanto individualmente como en la sociedad. Uno de los principios de esta teoría es cuando las personas rompen las reglas. A este tipo de personas que van rompiendo reglas de vez en cuando se les llama como infractora, mientras las personas que las siguen fallando continuamente ya son llamadas desviados. La persona que rompió la regla se tiene que sentir culpable por lógica, mientras la persona que no hizo nada se tiene que sentir ofendida. Esto se llama reafirmando las reglas. Un ejemplo claro es cuando a los niños pequeños hacen algo y lo vuelven a hacer y todo eso, y la mamá se los pasa hasta que llega a su límite y le pone un alto, le pone un castigo, y es cuando se reafirman las reglas. Lo que nos menciona este personaje es que la vida es una obra de teatro que representamos. La vida cotidiana es una puesta en escena continua, mientras que las actuaciones son las formas de comportarse como lo son las emociones, cuando lloramos, reímos, nos enojamos. La actuación de la persona es su vida cotidiana. Se puede dividir en actor, que es lo que es, y el personaje, que es la imagen que demuestra ante la sociedad. Existe la fachada, que es etiquetar al individuo, y la fachada personal, que es el sexo, cómo se viste, su color de piel, entre otras. Y las bambalinas, que es la apariencia y cómo nos vemos, cómo nos ven las demás personas. Goffman nos habla sobre la identidad, que son las etiquetas sociales que nos ponen por nuestra apariencia. Un ejemplo es la gente que vemos ahora, los jóvenes, que los vemos mal vestidos y hacen bromas sobre nos va a saltar o se ve muy chaca. Esas son las etiquetas sociales que nos ponen la sociedad. Ahora los símbolos invisibles son la gente que sufre de alguna enfermedad, como ya sean las de transmisión sexual o tienen problemas tanto del alcoholismo como la drogadicción. Ahora, para finalizar, el marco es el contexto en donde se desarrollan los acontecimientos y de lo que se está hablando. Es entender lo que está pasando. Un claro ejemplo es cuando llegamos a una conversación y no sabemos lo que pasa, lo que están hablando. Entonces, por lógica, tú estás escuchando la conversación para tener el contexto y ahora sí poder entrar a la conversación. El constructivismo es la corriente que pertenece a la perspectiva interpretativa y es una de las más importantes porque se ha estudiado en diferentes disciplinas científicas como es la psicología, la pedagogía y las teorías de la comunicación, entre otras más. Ahora bien, los autores más conocidos son Peter Berger y Thomas Luhmann. Su obra más representativa es La construcción social de la realidad. Este es considerado que la vida cotidiana es un aspecto fundamental y que va mucho más allá de estudiar la microsociología. El intercambio de nosotros como personas propone que una visión es macrosociológica. Es así como el ser construido en la sociedad, cómo se relacionan las personas entre otras personas y entre otros grupos. El constructivismo es darle sentido a la interacción social, es decir, cuando interactuamos, tiene un significado. Por eso se puede decir que en algunos es una interacción entre unos y otros. Ahora bien, ¿cómo se le da construcción de este sentido? En esta teoría también se conoce como la teoría del relativismo lingüístico. Esta nos señala que la lengua de un pueblo es la forma que en el pueblo lo ve. Es decir, por ejemplo, el lenguaje que yo uso determina la forma que yo soy y cómo percibo el entorno que me rodea. Un punto importante es el objetivismo.
Si se plantea la cuestión de objetividad a partir del receptor del mensaje, es decir, cómo se considera el objetivo, lo que yo digo. Ejemplo, si el otro hubiera estado en mi lugar, hubiera descrito el acontecimiento de la misma manera. Por lo tanto, la objetividad es un fenómeno de intersubjetividad. Esto quiere decir que tendríamos que estar en el lugar del otro para entenderlo. Se puede sintetizar en los principios del constructivismo de la siguiente manera. Pon mucha atención. La realidad social de una construcción no tiene existencia ni independencia. Los actores son los que le dan forma al lenguaje. El lenguaje es importante porque este construye el mundo. No solo se representa, es decir, no solo ayuda a recrearlo, sino también nos ayuda a construir la realidad. Las interpretaciones son totalmente subjetivas. La verdad es relativa. En el sentido de esta, está arraigada a una historia personal, a las convenciones colectivas e históricas. Esto coincide con un cierto relativismo en la realidad social. El constructivismo no niega la realidad, lo único que hace es sostener que no se puede conocer una realidad independiente. El sujeto que la observa, esto quiere decir que la realidad está ligada al sujeto y este depende de la realidad de un carácter subjetivo. En el contexto en el que estamos se define como un comportamiento y de cómo nosotros actuamos. En esta realidad es un mundo que está construido por un lenguaje en el que el individuo, mediante la socialización, interpreta fenómenos, los cuales nos da el relativismo. La realidad social está escrita por Peter Berger y Luhmann. A mediados de la década de 1960, una de estas obras fueron fundamentales para el constructivismo. Para estos actores, la realidad va de la vida cotidiana, es un mundo intersubjetivo. La realidad que yo construyo por medio del lenguaje, es decir, cómo es que nosotros vemos las cosas, cómo es que yo veo las cosas. El sentido común es la realidad de cómo se comporta con los otros. La realidad de la vida cotidiana es la realidad suprema. Se impone sobre tu conciencia de manera masiva y es imposible ignorar la realidad de la vida cotidiana. Tampoco podemos disminuir su presencia en nuestras vidas y esta da por hecho que es una realidad. Existe una realidad subjetiva y objetiva. Desde el construccionismo hay una gran desconfianza cómo se pretende naturalizar los comportamientos. Cuando se dice que alguna cosa es natural, parece que se quiere decir que un comportamiento alternativo es una desviación y que en todas las culturas el más adecuado es este comportamiento. Lo que quiere decir esto es que dentro del constructivismo se desconfía que todos los actos son naturales y así deberían ser ejemplos si en mi familia todos usan unos tenis azules y de repente yo uso rojos, soy la rara. Por eso no se pueden naturalizar las cosas. Después surge la legitimización, es decir, se necesitan unas fórmulas mediante las cuales se puede explicar y justificar. La legitimidad no es indispensable en la primera fase para institucionalizar, ya que los individuos conocen perfectamente el origen y no necesitan justificarla. En esta legitimización se puede describir diferentes niveles en los que la realidad legitimada aparece de una manera más o menos formalizada y estructurada. Por ejemplo, el primer nivel de legitimización es el vocabulario. El lenguaje transmite una realidad objetiva que impone al individuo. El segundo nivel son proposiciones teóricas rudimentarias como los proverbios, las sentencias o los aforismos. El cuarto y último nivel son los universos simbólicos, que son cuerpos de tradición teórica que integran zonas de significado diferentes e incluyen el orden institucional en su totalidad simbólica. Finalmente, se tiene que señalar que el último universo simbólico es una construcción cognoscitiva, tiene una función organizadora individual y social. El universo simbólico ordena los acontecimientos colectivos e individuales dentro de una unidad coherente. La sociedad es un proceso dialéctico continuo formado por tres momentos: la interiorización, objetivación y externalización. La interiorización es la base para la comprensión de los propios semejantes y también para la aprehensión del mundo en cuanto a la realidad significativa y social.
La socialización secundaria requiere la adquisición de vocabularios específicos de roles. Así, se interiorizan contenidos que estructuran interpretaciones y comportamientos de rutina dentro de un área determinada, por ejemplo, la profesional. La comprensión de los propios semejantes también es importante para la aprehensión del mundo en cuanto a la realidad significativa y social. La socialización secundaria se inicia en una profesión cuando se produce un proceso de socialización por el cual el profesional se va adaptando a las normas de la profesión en general y también de la empresa en particular. En la década de 1950, Harold Garfinkel propuso la etnometodología, la cual se refiere a la investigación empírica de los métodos utilizados por los individuos para dar sentido común al mismo tiempo que llevan a cabo las acciones cotidianas, como lo son comunicarse, sentir, pensar, entre otras. El prefijo etno se refiere a la competencia que tiene una persona sobre el sentido común y el prefijo metodología es el conjunto de actuaciones prácticas basadas en los conocimientos o modos de organización. La etnometodología estudia las actividades que identifican la vida cotidiana, es decir, aquello que todo el mundo sabe pero pasa desapercibido a la hora de estudiar el comportamiento. Las personas crean y mantienen sus concepciones de un mundo real mediante sus interacciones sociales. Estudia cómo los actos sociales dan un sentido racional y coherente al mundo que les rodea y su comportamiento. El elemento fundamental para ello es el lenguaje. Uno de los elementos importantes para dar sentido a las interacciones es conocer el contexto social donde se produce la conversación. Es importante mencionar que en la etnometodología existen algunos conceptos. El primero es la indexicalidad, el cual hace referencia al que algo solo se puede entender si ya se tiene un previo conocimiento sobre ello. Solo se puede entender a partir de las circunstancias propias del contexto en que se produce. La reflexividad forma el marco social en el cual reflexionamos acerca de nuestras actitudes por medio del lenguaje. Esto quiere decir que cada uno va a entender las cosas de acuerdo a las experiencias que se tienen.